Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora el último caso de simetría, que es la simetría plana. Siempre tenemos la misma expresión para calcular potencial. Y acá tenemos entonces un plano infinito. Ustedes tienen que imaginar que el plano está así, ¿sí? Infinito, infinito ya sabemos qué significa, que estoy muy cerca del plano ese. Esta fórmula, todas estas expresiones las vamos a utilizar muchísimo en el futuro porque es en realidad el caso más simple para calcular el potencial, ¿sí? Así que bueno, suponemos entonces que tenemos un plano cargado, ese plano es infinito, la carga obviamente tiene que ser infinita, entonces no podemos hablar de carga, sino que tenemos que hablar de otro concepto que ya han visto seguramente en la práctica, que es sigma, densidad superficial de carga, o sea, Coulomb por metro cuadrado. Entonces tenemos un plano cargado, ¿sí? Ustedes saben que si es un plano, si es conductor, particularmente puede ser un conductor, dentro del conductor ya lo han visto, saben que no puede haber campo, porque si hubiera campo dentro del conductor, cualquier carga, como está libre dentro del conductor, se movería y entonces todas las cargas se moverían a la superficie, que es lo que ocurre realmente, ¿no? Todas las cargas en un conductor están siempre exactamente en la superficie. Repito, imagínense que acá hubiera una carga positiva dentro del conductor, toda esta parte es conductora, entonces si hay un campo, aparece una fuerza y la carga se mueve hacia la superficie. O sea que si hubiera, ¿cuánto tiempo va a tardar? Bueno, no puede tardar nada, entonces evidentemente digamos, enseguida las cargas van a la superficie y entonces decimos que dentro del conductor no puede haber conductor ideal, no puede haber nunca campo. Bueno, eso ya lo han visto, lo estamos repasando solamente. Entonces, toda la carga está en la superficie del conductor, del plano, y para poder calcular el campo, por ejemplo, en este punto, el punto A, ¿qué hacemos? Utilizamos simetría plana, entonces utilizamos una caja, que ya lo hemos visto en otra oportunidad, al principio, ¿no? En la teoría, una caja que tiene como si fuera un paralelepípedo de 6 caras y decimos, bueno, ¿cuánto vale el campo acá? Usamos la ley de Gauss para calcularlo y decimos que el campo, por simetría, como el plano es infinito, tiene que tener una dirección perpendicular al plano. ¿Por qué pasa eso? Porque, digamos, si hay una carga cualquiera del plano que, digamos, genera un campo acá, este campo tiene esta dirección, pero evidentemente, por simetría, si hay una carga aquí, va a haber otra especular, del otro lado, que va a generar un campo así. Las componentes verticales se van a anular y va a quedar solamente la componente horizontal. Con respecto a la componente en este sentido, también pasa lo mismo. Si tengo una carga de este lado, el campo va a ser para allá, adentro del pizarrón, y otra carga especular del otro lado va a producir un campo así. Las componentes en este eje se van a anular y solamente va a quedar entonces, como ustedes pueden imaginar, la componente en un eje que llame X. O sea, en una palabra, las componentes en un eje Y y un eje Z van a ser 0. Entonces, sé que el campo es así. Y bueno, ¿qué ocurre? Esta caja tiene 6 caras. Esta es la cara número 1 de la que marqué. Y fíjense ustedes que, digamos, solamente hay flujo en la cara número 1. ¿Por qué? La cara trasera está dentro del conductor. Sabemos que, por lo que dije antes, no hay campo. Entonces no hay flujo. Y sobre las 4 caras restantes, o sea, la de abajo, la de arriba, la del frente y la de atrás, el campo es tangente a todas las caras esas, o sea que es perpendicular a la vector área, por lo tanto tampoco hay flujo. En una palabra, la ley de Gauss general, para toda la caja se simplifica solamente calculando el flujo en la cara 1, o sea, en la cara esta que está al frente. Ahí E y el diferencial área son paralelos, como ven, tenemos sentido también. Entonces, directamente el ángulo es 0 grados, de nuevo pongo el coseno de 0 para recordar ese hecho. Y bueno, pongo que es igual a la cara encerrada, ese flujo es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada es sigma por el área encerrada por el cubo, o sea que es el área esta que está marcada acá, que es la intersección de este cubo paralelepípedo con el plano. Esa la llamo área genérica, porque recuerden ustedes que este cubo es por supuesto imaginario, tiene cualquier dimensión, así que el área va a tener la dimensión que yo decida en este cubo, o en este paralelepípedo. Sigo trabajando, entonces E sale fuera de la integral porque es una constante, me queda simplemente E por la integral de dA igual a sigma por A sobre epsilon 0, y la integral del área es simplemente el área, ¿no? En este caso, muy simple, como ustedes ven, me queda E por A, sigma por A sobre epsilon 0. De donde el área se simplifica y me queda que E es igual a sigma sobre epsilon 0. Ya lo han hecho, lo estamos repasando esto, ¿no? Noten que también se simplifica el área, eso es también necesario, como vimos antes con otra, con la longitud del cilindro, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede depender el campo nunca de una
superficie cerrada, imaginaria y arbitraria. Bueno, aquí queda una expresión muy simple del campo que es simplemente la densidad superficial dividido la constante universal. O sea que es la expresión más simple del campo eléctrico. Noten una cosa interesante, que este campo es constante, no depende de ninguna dimensión. O sea que lógicamente, como ustedes verán, es un poco raro, ¿no? Porque yo tengo un plano infinito, entonces en todo el universo de este lado, todo semiespacio de este lado, el campo será constante. Parece una cosa media extraña. Lo es por la simplificación, ¿no? O sea, un plano infinito no existe, obviamente, pero bueno, para nuestros casos particulares, si estamos muy cerca entonces de un plano, como si este fuera el área, y yo estoy muy cerca, a 1 milímetro de esto, ¿qué puedo considerar? Que todo esto es un plano infinito, entonces bueno, puedo decir que en todos los puntos prácticamente el campo es constante. Obviamente los bordes voy a tener lo que se llama una deformación del borde, ¿no? Porque ahí ya no, el plano no es. Obviamente, si tengo una carga acá, no tengo del otro lado una carga especular, entonces el campo se va a deformar en los bordes. Pero eso no lo consideramos en nuestros casos tan simples, ¿sí? Entonces, para un plano, aunque no sea infinito, si yo estoy muy cerca, voy a considerar entonces que siempre el campo va a ser constante y tiene esta expresión. Para calcular potencia es muy simple, como ustedes ven entonces, dB menos dA menos integral del campo por dL por coseno de 0. Me voy a mover ahora entonces entre un punto A y B. Ya sabemos cómo hacemos para hacer la trayectoria. Puedo hacer una trayectoria paralela al campo y luego una transversal. La transversal o la perpendicular, no, digamos, una equipotencial. Valga hasta decir acá que ustedes se van a dar cuenta que cómo son las equipotenciales. Son planos paralelos al plano conductor. Todo plano paralelo al plano conductor es una equipotencial. Yo me muevo en este plano, el campo siempre es perpendicular, por lo tanto es una equipotencial. Y entonces en esta trayectoria no se hace trabajo, no hay diferencia potencial, solamente hay diferencia potencial entre este punto y este punto. O sea que en una palabra tengo que considerar solamente la diferencia entre un punto que se llama XB menos XA, considerando el origen aquí. Por lo tanto, sigo trabajando, sigma sobre solución, la integral de C de X es XB menos XA. Simplemente. Podemos escribir de esta forma más compacta, fíjense, menos sigma sobre el 0 del campo, entonces podemos escribir que la diferencia potencial es simplemente el campo multiplicado por la distancia o desplazamiento hecho. ¿Ok? Muy simple. El signo menos, por supuesto, que me está diciendo. Me está diciendo que cuando me alejo, la energía potencial disminuye. Ya sabemos siempre, cuando me alejo en la carga positiva, la energía potencial disminuye. ¿Sí? Si yo pongo una carga acá positiva y la suelto, ¿qué hace esta carga? Se aleja, ya sabemos, entonces gana energía cinética, me voy alejando, y entonces pierdo energía potencial. La energía potencial disminuye hacia afuera y aumenta hacia adentro. Si sigma fuera el signo contrario, ahí entonces tendría que poner sigma negativo, ¿sí? Y entonces me quedaría positivo, entonces pasaría al revés. Cuando me alejo, la energía potencial sube. Exactamente al revés, como ya sabemos. Esto me recuerda una cosa interesante. Recuerden que, ¿qué es el potencial eléctrico? Es similar a la energía potencial por unidad de carga. Entonces esto sería como el trabajo por unidad de carga, ¿no? Trabajo. ¿Y esto qué es? ¿Se acuerdan? Trabajo, una cosa simple cuando la fuerza era constante, que era trabajo, fuerza por el desplazamiento. Trabajo igual a fuerza por delta X. Bueno, esto es muy parecido. En vez de trabajar con trabajo acá, hablamos de energía potencial, en vez de energía potencial, perdón, hablamos de potencial eléctrico. Y acá, en vez de fuerza, va el campo eléctrico. Pero si yo multiplico todo por Q, ¿qué me queda? Q por el potencial, ¿qué es? Si multiplico todo por Q, la carga que voy a mover de acá, esto es energía potencial. Y esto, Q por E es la fuerza, fuerza por desplazamiento. La fuerza eléctrica por desplazamiento. Bueno, entonces, en caso sencillo entonces, fuerza por desplazamiento, como cuando la fuerza es una constante en mecánica. Así que es una analogía bastante buena. Por último, tenemos una cosa interesante que es una nueva unidad de campo eléctrico. Ya sabemos que la unidad de campo eléctrico es igual. Dijimos que era Newton, la unidad de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb, ¿no? Porque fuerza sobre carga. Pero si ustedes miran acá, si esto era volt, ¿sí? Y esto, por supuesto, delta X es en metro. Entonces puedo expresar el campo eléctrico, pasando metro dividiendo, como, ¿qué cosa? Una nueva forma de expresarlo como volt por metro. Las dos son equivalentes. Repito, el campo eléctrico no tiene una unidad propia, son dos
el cociente de 2 unidades, newton sobre coulomb o volt por metro, ¿sí? No hay unidad propia de campo eléctrico. Y esta es la preferida en electricidad. ¿Sí? Por razones obvias, los eléctricos preferimos, en vez de hablar de newton, que nos remite a mecánica, ¿ok? Y coulomb, en vez de hablar de esa unidad, preferimos hablar de volt, que es la cosa más eléctrica, entre comillas, ¿no? Dividido metro. Entonces es la unidad preferida a partir de ahora, pero como ustedes ven es totalmente equivalente a newton por coulomb. O sea que las dos formas de expresar el campo eléctrico del sistema internacional son totalmente aceptables. Pero, insisto, por tema eléctrico, a los eléctricos nos gusta entonces expresar más el campo como volt por metro. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Para ir concluyendo con el tema este de potencial, he hecho un resumen, una tablita para, digamos, reunir en las tres simetrías que hemos visto, esférica, cilíndrica y plana, la forma que varía el campo eléctrico y el potencial. Esto es para que lo tengan y cuando resuelven un problema deberían chequear siempre, ¿no? Que la forma de variación tiene que cumplir estas condiciones, si no, obviamente el problema va a estar mal. ¿Cómo es el campo eléctrico entonces en una superficie esférica o simetría esférica? Una carga puntual, una esfera cargada, todo tipo de simetría esférica. La forma de variación del campo eléctrico es 1 sobre r cuadrado, o sea, varía con la inversa del radio al cuadrado. ¿Sí? En el caso de una simetría cilíndrica, un alambre, un cilindro cargado, la forma de variación es 1 sobre r. En el caso de la simetría plana, que es el último caso que vimos, ¿cómo es el campo eléctrico? Constante. Constante en todo el espacio, justamente por el hecho de que, digamos, por esa simplificación de un plano infinito. Noten ustedes que a medida que voy avanzando en las simetrías, la potencia va disminuyendo. 1 sobre r cuadrado, 1 sobre r, a ser r a la 0, vendría a ser esto, ¿no? Que es constante. ¿Sí? R a la menos 2, R a la menos 1, R a la 0. Va disminuyendo, aumentando, ¿no? De R a menos 2, R a menos 1, R a 0, va aumentando el exponente de la variación del campo. En el caso del potencial, como es la integral de E, ¿qué va a pasar? Y va a tener una potencia mayor siempre, 1 sobre r cuadrado, va a ser entonces la integral es 1 sobre r, la forma que varía el potencial entonces en simetría esférica. En el caso del cilindro es la integral de 1 sobre r, que es el logaritmo de r, y en el caso constante, la integral de una constante, que es una lineal. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes tienen resumidos los 6 casos, 3 de campo y 3 de potencial. Deberían siempre chequear, cuando hacen un problema entonces, que esto funcione bien. Así. Otros casos que se los dejo para que ustedes vean en el libro son el potencial de un anillo, que lo pueden ver en el ejemplo 23.11 del libro, la línea finita, no infinita sino finita, que es un poco más complicado que la línea infinita, que es la que hemos hecho en clase, ejemplo 23.11, y luego léanse bien el tópico de equipotencial 23.4, que hay unos ejemplos bien hechos de cómo se calculan las equipotenciales. Un error muy común a veces es suponer que en una superficie equipotencial, por ejemplo, yo tengo un plano, tengo una superficie equipotencial, el campo tiene que ser constante en la equipotencial. No, el campo no tiene por qué ser constante en la equipotencial. El campo, lo que indica la equipotencial, ¿qué es? Que el trabajo hecho para mover una carga en ese plano equipotencial o superficie equipotencial es cero. No significa que el campo sea constante. ¿Por qué? Porque el campo puede variar, pero ser siempre perpendicular al plano, por lo tanto, el trabajo va a ser cero, no porque el campo sea constante, sino porque el ángulo, ¿no?, entre esto y esto es 90 grados, entonces no hay trabajo, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Las características de un equipotencial están bien explicadas en este tópico, me gustaría que lo vean bien y vean también las figuras anexas que son muy ilustrativas, ¿ok? Con esto entonces terminamos el tema del potencial eléctrico y nos preparamos para la clase siguiente, número 6, que va a hablar de un elemento llamado capacitor, ¿ok?